hablaremos con Joan Picañol, que es Brand Strategist en la agencia Mucho, una agencia de marca con un marcado carácter visual y que cuenta con sedes en Barcelona, Nueva York, París, San Francisco y Melbourne. Son los responsables, entre otras cosas, de la identidad visual de la WOC, que se ha convertido, al menos en el mundo académico, en un referente de calidad y adaptación a los tiempos. Hola Joan, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Estamos aquí listos para empezar. Fantástico, Karina, muchas gracias. Estoy encantado de charlar contigo. Vale, si te parece empezamos con la primera pregunta. ¿Cuál es tu perfil profesional dentro de Mucho? A ver, mira, el título, ¿no? En este mundo de titulitis, mi título es director de estrategia. Sí. Entonces, yo llevo Mucho está organizado por equipos, cada equipo está liderado por un director creativo y el moto de Mucho siempre ha sido Design with Meaning. Ya eran diseñadores muy obsesionados con el significado de las cosas, pero es verdad que a raíz de ir creciendo y complicándose la vida con clientes cada vez más grandes y proyectos más complejos, pues llega un momento en que ven la necesidad de profesionalizar, ¿no?, el proceso de estrategia. Ahí es donde yo aparezco y en estos últimos 3 años lo que hemos ido haciendo es un departamento de estrategia, ¿no?, un departamento en el sentido clásico, que es transversal y apoyamos a los 3 equipos creativos y al mismo tiempo generamos también nuestros propios proyectos de lo que llamamos estrategia, pero también incluyen, por ejemplo, proyectos de identidad verbal. Vale, entonces tú, digamos que has empezado cuando no había departamento, fuiste el primer profesional que no sea un diseñador ahí dentro. Sí, bueno, de hecho, exactamente el segundo, porque estaba Carol, que es la Managing Director, ¿no?, y más o menos se hacía cargo de todo, pero estaba todo muy estructurado desde el punto, ¿no?, desde el eje director creativo, diseñador senior, diseñador junior, becarios de diseño, ¿no? Y hay como 3 verticales y aparece por primera vez esta línea transversal que somos el departamento de estrategia, que a mí, yo realmente Mucho creo que ha hecho estrategia y ha pensado estratégicamente muy desde el principio, o al menos desde donde yo lo conozco, ¿no? Sí. Todo lo demuestran proyectos en los cuales yo no existía, como Movistar Plus, que es un proyecto pensado estratégicamente, un rebranding muy estratégico. Claro. Pero como departamento, ¿no?, a la antigua, digamos, ¿no?, sí, una mesa con gente aparte, es algo que hemos ido creando desde que aparece Joan en la historia. O sea que ha ido ganando peso la estrategia. Sí, no por mí, sino porque claramente cuando te metes negocio, ¿no?, en proyectos más grandes y trabajas con clientes más grandes, la discusión no termina ni comienza ni termina. Claro. En temas formales o gráficos. Claro. Los objetivos el cliente te los explica en otro idioma, no te los explica en idioma diseño y no espera que tú se lo presentes en idioma diseño. Claro. Entonces, bueno, eso nos ha ayudado a profesionalizar o a mejorar o a afinar o a llegar a lugares donde no llegábamos. Claro. Y es el territorio donde Mucho quiere estar y me imagino que muchísimas agencias, ¿no? Sí. Entonces, para meterte en según qué lugares es necesario tener este departamento, este glosario, esta manera de enfocar los proyectos, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, ¿tu aprendizaje de base, el grado o el máster que has estudiado, cuál sería? Bueno, son varios, ¿no? Yo siempre me he considerado un generalista, ¿no?, que es la manera de decir que no sabes, la manera bonita de decir que no tengo ni idea de nada en particular. Mis estudios son de base, la carrera universitaria que hice es muy generalista, que es Dirección y Administración de Empresas, que cursé en ESADE, y allí hay también un máster, un MBA. De todos modos, esas para mí solo la formación de base. Para hacer mi trabajo he aprendido mucho en otros
he aprendido con algunas formaciones específicas, por ejemplo, en branding estudié en TAC Business School, que es la Business School de Dartmouth, una universidad americana. Claro. También estudié negocios internacionales en París, en HEC. Claro. Pero te tengo que decir que un lugar donde he aprendido muchísimo ha sido, para hacer mi trabajo más allá de la formación académica, ha sido en los años que me he dedicado a ser gestor cultural, ¿no? Por ejemplo, en el mundo, sobre todo en el mundo del teatro. Y ahí he aprendido muchísimas cosas, no solo de creatividad, sino de punto de vista, que me ayudan mucho a plantear las cosas y sobre todo a tener empatía con el espectador, ¿no? Que es el cliente. Claro. Y que explique las cosas para que el espectador las conozca. Y ahí he aprendido mucho, que también es un territorio súper generalista. Ya, pero te ha dado un toque diferente, digamos que no tenías como pinceladas de un color y eso te ha dado otro color que no tenías en tu paleta. Sí. Valoro muchísimo, de verdad, y te lo digo en serio. Esto no te lo digo por decir. Los años que pasé en el mundo del teatro, viendo teatro, haciendo teatro, hablando con artistas que piensan muchísimo en su público, claro, mucho más de lo que un diseñador piensa en los que van a usar su diseño. Sí, es verdad. Y cuando estudiabas, ¿no? Que al final has empezado al principio con negocio y con tus Canvas Business Model, ¿qué tenías pensado? ¿Cómo sería profesionalmente tu futuro? Porque se ha unido hace poco esto del branding, de del hecho, negocio. No lo pensaba y no lo sabía, y creo que escogí esta carrera porque cuando fui a informarme me dijeron, mira, con esta carrera puedes hacer cualquier cosa. Esto lo esta conozco. Idea de generalismo, de posponer los problemas, ¿no? Sí. Si puedes afrontar un problema mañana, no lo afrontes hoy. Tuvo bastante que ver con la selección de estos estudios. Bueno. Realmente, la versatilidad de unos estudios como estos, que te dan... No acabas siendo ni un economista, porque tampoco eres un científico de la economía como son los economistas, no acabas siendo nada en particular, pero sí que te da un dominio del contexto y de un cierto nivel de muchísimas cosas que creo que es muy moderno conceptualmente, pero es verdad que no es profundo. A no ser que te especialices más adelante, no es profundo de partida en ninguno de los palos. Claro, lo que pasa es que es verdad que ahora igual es más adecuado que antes, ¿no? Ahora que se necesita ser más híbrido como profesional, igual es una buena base. Sí, claro, pero siempre que hay algún especialista, ¿sabes? Si todos somos generalistas, no sé quién va a hacer los aviones o a conseguir la vacuna del coronavirus. Esto es verdad. Necesitamos especialistas, gente con las ideas más claras que yo, y gente con ganas de profundizar e innovar. Es verdad. Creo que ellos son los que tienen realmente mérito. Siempre me ha parecido que el generalista conecta, pero el que avanza seguramente es el especialista. Es verdad. ¿Cuándo te has topado por primera vez con el mundo del branding y qué te ha interesado de este mundo? Bueno, te diría que un poco lo mismo, ¿eh? El branding, lo que me gusta mucho del branding, la primera vez, yo creo que fue durante la carrera, Fue durante la carrera, en alguna de las asignaturas. Branding, de hecho, cuando yo estudié la carrera, que hace ya más de 20 años. Y ya hablabais de marca en las escuelas de negocio. Sí, hablaba. ¿Por qué no hablamos de negocio? SADE, donde yo estudié, es bastante marketingiana, ¿no? En las escuelas de negocio se habla mucho tienen un aura, ¿no? Algunas tienen aura de ser mejores en finanzas, otras tienen aura de ser mejores en operaciones, otras en marketing. Y entonces SADE siempre ha sido bastante marketingiana y tuve muy buenos profesores de marketing. El branding primero era un capítulo del curso de marketing. Más tarde, en los últimos cursos, yo creo que en el último o el penúltimo, ya fue una optativa. Hasta ahí llegaba, ¿no? Claro. Ahora ya es un posgrado, casi pronto será una carrera en sí mismo, ¿no? Ha ido ganando territorio. En esa época, cuando lo descubrí, era como mucho una asignatura optativa trimestral. Claro. Y lo que me gustó del branding es esta idea otra vez, de generalismo, pero sobre todo de bridge, ¿no? De
que tienes que saber un poquito de todo y que conecta al mundo del negocio, digamos, con el mundo de la creatividad. Por tanto, lo racional y lo emocional, o lo organizacional y lo cultural. Sí. Entonces, esto de poder tener siempre un yin y un yang, ¿no?, en tus razonamientos, no hablar solo de números o no hablar solo de sensaciones y colores y olores, me gusta. Es verdad, es verdad. ¿Qué retos profesionales encuentras en el branding que tu profesión ayuda a resolver? Explícamelo un poco mejor esta pregunta. Claro, te hablo desde mi profesión, soy diseñadora. A mí me enseñaban a hacer logos, a hacer marcas. Yo nunca he tenido ni un posgrado ni una optativa de negocio, nada, no entráis en nuestro mundo. Y entonces es una pregunta básicamente desde la curiosidad de un diseñador, en plan, dime tú qué me estás trayendo, porque yo ya sé, a mí ya me lo han enseñado, pero ahora necesito ver por qué te tengo que escuchar, por qué tengo que hacer equipo contigo. Más o menos va por ahí. Muy buena, y además cuando me la has traducido así en lenguaje directo te he entendido muy bien. Mira, en muchos casos es eso, ahora no sé alguien lo decía, es la idea esta de separar lo que es realmente importante de lo que igual lo es un poquito menos. Entonces, desde el diseño, y se trabaja sobre todo desde el talento y por tanto desde la percepción de un individuo único, ¿no? Y eso tiene sus límites, es decir, tiene sus superpoderes, porque te puede llegar, la inspiración es una fuerza muy potente, pero puede ponerte en una situación donde tu visión no sea de 360 grados. Claro. Entonces, ahí surgen muchísimos conceptos a partir de esta gran idea, que sería la idea de contexto, la idea de la utilidad, la idea de la conexión. Sí. También temas de comunicación, que es cómo explicar las cosas. Sí. Pero claro, también tienes razón que en algunos procesos y en algunos casos el trabajo del estratega consiste a veces, y eso debería ser solo el principio de este trabajo, no todo, pero a veces se puede quedar en mejorar, ¿no?, los briefings que llegan de cliente. El diseñador con suerte se los lee, y si se los lee muchas veces no los entiende, y cuando empieza a aburrirse pues pasa página, ¿no? Claro. Entonces sí que hay un trabajo a nivel cero, ¿no? A nivel 0 o nivel 1 sería de hacer de bridge, que es lo que... Y otro sería lo que yo llamo... perdón por el francés, lo que yo le llamo la pura estrategia, ¿no?, que es pensar en las implicaciones importantes, en separar el grano de la paja, en crear maneras de medir las cosas, en tener más puntos de vista, en informarse desde lugares a lo mejor no solo inspiracionales o formales. Sí. Sí, es otro, totalmente, súper complementario. Vale, ¿cómo se interrelaciona un perfil estratégico con un perfil creativo? ¿Sabrías decirnos cómo es el flujo de trabajo o el organigrama en una agencia de marca, o la vuestra, o en general? ¿En nuestro caso? Sí. Igual en vuestro caso. A mí me encanta, cuando trabajamos bien, diseñadores y estrategas, es maravilloso, y es mucho más que complementario. Es muy enriquecedor en ambos lados, porque yo de los diseñadores no paro de aprender una capacidad de síntesis, esto que antes decía, ¿no?, que se aburren. Bueno, es que ese no deja de ser uno de los superpoderes del diseñador. A mí soy capaz de leer cosas que un diseñador no sería capaz de leer, pues que a lo mejor no había que leerlas, ¿sabes? Entonces la capacidad de síntesis de los diseñadores a veces es maravillosa. Y también la capacidad de golpe, ¿no?, de convertir algo ver las cosas desde... Solo que las vean desde un poquito, un grado un poco más a la derecha, un grado un poco más a la izquierda. A veces los que tenemos la cabeza un poco más cuadrada nos cuesta salir de nuestro frame. Claro. Y entonces, bueno, yo racionalizo mucho. Claro. Creo que no son solo ellos los creativos. Pensar es una acción creativa. Total. Pero nos mezclamos muy bien cuando trabajamos bien, diseñadores y estrategas. Porque igual nosotros les llevamos a
a más lugares o tenemos más cosas en cuenta, pero ellos tienen puntos de vista que a nosotros no se nos ocurrían y una capacidad de síntesis muy poderosa y que hace que las cosas comuniquen, ¿no? Que las cosas toquen. Claro. Me parece que es un binomio muy, muy potente. Lo de síntesis no lo hubiera dicho nunca, es muy bonito, lo de capacidad de síntesis. Sí, yo no me había dado cuenta hasta, sobre todo esta época, estos últimos años en mucho, que tengo que decir que nunca había trabajado con diseñadores gráficos, ¿no? En el sentido más clásico de la palabra, diseñadores gráficos tan buenos. Sí. Y claro, el tema, el poderío de síntesis que tiene un buen diseñador, y en mucho hay más de uno, es algo que a mí me flipa. Sí, te haces sacar el sombrero. Entonces, la siguiente pregunta es: ¿cuáles son los perfiles que participan en una agencia de branding y qué misión cumple cada uno? Por si hubiera más que estos que me estás nombrando. Ahora es para que me hagas un poco la escalerilla. Sí, tiene que haber más. Es decir, en una agencia, para funcionar como empresa, es imprescindible algún rol más. Dentro de los equipos hay un rol al cual yo le doy mucha importancia, que es el del Project Manager. Sí. Que igual no tiene el prestigio que debería tener, pero el Project Management es fundamental, no solo para hacerle la vida fácil a los diseñadores o a los estrategas, sino para entender muy bien al cliente, para gestionar muy bien la información y la tranquilidad respecto a un proyecto. Tenemos que tener en cuenta que los que estamos de este lado del proceso, claro, estamos acostumbradísimos a hacer rebrandings, ¿no? Nosotros hacemos un rebranding a la semana, pero para el que está en el otro lado, ese rebranding es una experiencia que pasará 1-2 veces en su vida. Sí. Es mucho más implicante sobre todo una empresa que trabajes con el dueño. Eso es su vida. Entonces, el papel del Project Manager puede ser súper importante. Y después hay más perfiles, como pueden ser importantísimos, como es el conseguidor de clientes, y el Client Director y la persona que hace los presupuestos y las propuestas de trabajo. Es un trabajo muy difícil porque, claro, nosotros hacemos trabajos muy a medida y tiene que poder, de alguna manera, visualizar un proyecto muy rápido. Es decir, cuando me llega a mí el proyecto tengo unas semanas para pensar en él. El creativo también tendrá semanas o meses para entenderlo, digerirlo, ¿no? Y diseñarlo. Pero la persona que hace el presupuesto, en un par de conversaciones, tiene que ser capaz de estructurar una propuesta de trabajo que a veces duran meses, a veces duran hasta más de un año, ¿no? Y ver qué cosas tienen valor para ese cliente, para ese proyecto. Esa es una parte de trabajo muy, muy complicada. Sí, es verdad. Y que tiene un valor crucial. Aparte de los otros dos roles, que eran el estratega y el diseñador, que ya hemos hablado. Claro. ¿Y el Project Manager vendría a ser como la ejecutiva de cuentas de antes? ¿Sería un rol parecido? Sí. Antes se le llamaba ejecutiva de cuentas. Sí, porque generalmente... Y a mí me gusta más la idea de Project Manager, porque realmente gestiona el proyecto. Sí, definitivamente. Gestiona el proyecto. Un Project Manager que solo reenvíe emails y lleve la agenda no es un Project Manager. No, es verdad. Está muy bien buscado el cambio de nombre, porque enseguida me ha recordado, pero a la vez le he visto el valor del nuevo nombre, del naming. Está muy bien. Bueno, la siguiente pregunta dice: ¿en qué momento del proceso de creación de marca entra el diseño en acción y qué se espera de la propuesta visual? O sea, tú te preparas, o sea, pasaron todas estas personas antes, todo estáis en números y estáis en papeles y estáis en cosas y hablar con el cliente. Cuando se lo pasas al diseñador, ¿en qué momento es y qué esperáis? Bueno, mira, esto en mi experiencia profesional ha habido dos modelos bastante diferentes, ¿no? Sí que, y no sé cómo es ahora, pero hace muchos años yo trabajé en Suma y ahí sí que había, digamos, una primera parte más igual comercial, ¿no? Esta que te decía y estratégica, y después se subía el encargo a diseño, entonces se briceaba internamente. Yo diría que este es el proceso clásico, no sé si sigue siendo así, creo que no. En mucho, también porque es una empresa de
de diseñadores, es decir, fundada y propiedad de diseñadores, pero también por una cuestión filosófica con la cual yo estoy totalmente de acuerdo. En la primera reunión comercial ya hay un director creativo. Claro. Cuando hacemos la propuesta, ese trabajo que hace el director de clientes o managing director, ya opina también. Claro. Es decir, el input de un creativo ya está desde el principio. Entonces, bueno, sí que la potencia o el liderazgo de las primeras fases, ¿no? Cuando el proyecto ya está dentro de la casa, puede ser un poquito más de estrategia. Sí. El diseño está presente. Claro. Y al revés también. Una vez la cosa está ya en la mesa de diseño, esto no significa que el estratega no esté en esas reuniones con creativos dando su opinión, recordando que es importante, etcétera, etcétera. Claro, sí. Lo que pasa es que claramente el liderazgo ahí está en el director creativo, ¿no? Claro. Es un poco baja la intensidad de uno y sube la del otro, pero tenemos que estar siempre presentes. Claro. Además hay una frase que me gusta mucho repetir, que es que el diseño sucede en la cabeza, por tanto diseñar es pensar. Y esto es separar la estrategia de la formalización. Sí. Es un pelín demasiado clásico, seguramente. Sí, es verdad. Lo que no sé, claro, me gustaría comprobarlo si realmente todos funcionan como vosotros. No sé, no me atrevo ni a dudarlo ni a decir te tengo que decir que muchos diseñadores no son capaces de hacerlo, ¿no? No, claro. Porque, claro, poder hacer esto, y esto, claro, en mucho tengo unos tíos muy, muy bien argumentados, pero, claro, hay diseñadores o diseñadores más jóvenes o diseñadores en otros lugares que no pueden estar en todo el proceso, pues básicamente porque les cuesta formular, no gráficamente, sino o discutir o argumentar según qué cosas. Sí, o mismo a veces entender según qué términos. Sí. Perdona, querido. Sí. ¿Cómo se alinea lo estratégico con lo visual? ¿Cómo organizáis los equipos y los flujos para que el output final mantenga la coherencia de la propuesta estratégica inicial? Estamos hilando un poco sobre lo mismo, pero bueno, nos interesa mucho saber. Bueno, es verdad que en vuestro caso los diseñadores, claro, son los jefes. Está todo muy, muy metido, pero bueno. Sí, es más o menos eso, ¿eh? Claro. Mira, ellos, es esta idea también de transversalidad que te contaba antes. Sí. Y de hecho, a veces, y esto también es casi cultura corporativa, pues a veces tomamos decisiones de decir, mira, esto lo vamos a afrontar más desde lo visual que desde lo estratégico. Y esto es algo que yo he aprendido y estoy muy contento de haber aprendido. Es decir, a veces desde lo racional no puedes solucionarlo todo. A veces tienes que decir, mira, miremoslo desde otro punto de vista y esto lo solucionamos pintándolo todo de azul, ¿sabes? Claro. Yo digo que en mucho somos capaces de hacer estrategia igual con una perspectiva un poco más amplia, porque como estrategas tenemos un superpoder que otros no tienen, que es precisamente el del diseño y el de la creatividad. Y el diseño muy integrado. Sin eso, nuestra visión sería un poco más estrecha. Claro, sí. Espera, aquí. ¿A qué etiquetas crees que se enfrentan los diseñadores? Ahora no pienses en tus jefes, piensa en los diseñadores a otro nivel. ¿Y cómo crees que podrían salirse de ellas? Bueno, se enfrentan a muchas... Cuando se enfrentan a muchas etiquetas, algunas de las cuales, además de etiquetas, son verdades, algunos tópicos se ganan a pulso, Dime alguno, especifica un poco más, así tiene más chicha esto. Pues mira, cuesta, por ejemplo, que no tienen conocimientos más allá del diseño. Diseñadores son una tribu, ¿no?, de gente que se alimenta única y exclusivamente de diseño, ¿no? Es verdad. Entonces a mí me fascinan chicos jóvenes que llegan, ¿no?, con su currículum y dicen, mira, yo estudié la carrera de diseño. Después hice un máster de diseño, ¿no? Sí, hice un posgrado en diseño, pero en otra universidad. Paso el día mirando Instagram, donde solo sigo a diseñadores, y me encanta ir a eventos y a expos de diseño. Mi pareja es un diseñador
Y hablamos de tipografía. La casa llena de pósters de diseño y mira qué tote bag más chula que llevo. Entonces, bueno, diseñar no deja de ser comunicar, conectar, y claro, esta endogamia continua les lleva a ser casi caricaturas del diseño, ¿no? Son muy monones, pero solo funcionan en formato fotografía. Cuando tienen que hablar tienen muchos problemas. Me siento muy identificada, pero no por mí, sino porque siempre me pareció lo mismo de los diseños. Y... Lo he dicho así también para reírnos. Sí, que quede exagerado. A la cara y algunos se ríen, no, algunos no tanto. Algunos no les causa tanta gracia. Pero claro, yo ya te decía, tengo alma generalista, no todo, porque nunca he sido de palo vertical, ¿no? Pero bueno, o sea, este es un tópico de los diseñadores, pero claro, es que en algunos casos dices tú. En algunos casos no. Vale, entonces sí. Yo te preguntaba... Uy, se nos va la comunicación. Te preguntaba por esto. ¿Cómo crees que podrían salirse de ellas? ¿Tú crees que nos podrías decir algo sobre eso? Sí, hombre, yo creo que ahí Hombre, por supuesto cada uno tiene su responsabilidad en las cosas con las que se cultiva, pero ahí tiene un rol o una responsabilidad muy importante, y ahora me pongo en serio, en las escuelas de diseño. Sí. Los temarios de las escuelas de diseño, sí. Yo he dado clases en algunas de ellas. Sí. A mí me sorprenden mucho. Sí. Me sorprenden mucho porque esta caricatura que hemos hecho del joven diseñador que solo le interesa el diseño, sí. Es que los temarios de las carreras y posgrados de diseño solo son que diseño y se pueden pasar un trimestre haciendo nubes. Es verdad. Y no saben de nada más. Cuando daba clases, por ejemplo, en el ISABA, el grado de diseño, yo tenía una asignatura que le llamaban Gestión del Diseño en tercer curso de 4 años. Sí. Era semestral. Sí. Y me parece que era la única asignatura que no iba de diseño. Yeah. Toda la carrera, y les enseñaba desde hacer una factura, sí. A estrategia, a naming, a qué es una empresa, qué es la inflación. O sea, no saben qué es la bolsa, no saben qué es un precio, un mercado, y no saben qué es un cliente. Se te apuntaba gente, sí. O era obligatoria. Apuntaban porque era obligatoria. Sí, no, ¿eh? Sí, pero sí, a mí me fascinaba eso, ¿no? Me fascinaba, sí. Y al final nos lo pasábamos bien, sí. Hacíamos proyectos, tal y cual, pero creo que las universidades, sí. que además venden carreras y posgrados de diseño como churros, sí. Tienen ahí una responsabilidad con los jóvenes ilusionados en ser buenos diseñadores, sí. Que además de complacerles con asignaturas guays donde sí. Es fácil apuntarse, sí. Pues también tienen que apelar un poco al deber y a la responsabilidad de qué significa ser un buen diseñador en el siglo XXI. Totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo, pero prefiero que lo digas tú, que queda más serio. Pues ya lo digo, y además porque lo tengo clarísimo. Sí, es verdad. Ahora vamos a pasar a hablar del cliente, que nos interesa abordar el enfoque de la asesoría y la confianza que es necesario saber transmitir para poder llevar al cliente más allá de sus límites. Las siguientes preguntas tienen que ver con este nuevo perfil de consultor que necesariamente es indispensable adoptar para saber asesorar a tus clientes y asimismo para poder de alguna manera medir los resultados de la estrategia aplicada. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta dice: al cliente que se acerca pidiendo un logo o algo muy escueto, ¿cómo le hacéis entender que lo que necesita es algo más amplio? Bueno, cada vez nos sucede menos esto, ¿eh? Vale. Yo noto, sí que pasa alguna vez, Sí vale. Que pasa alguna vez, pero diría que cada vez menos. Vale. La verdad es que noto los clientes cada vez también más educados en lo que es la comunicación, en lo que es el branding, etcétera, etcétera. Cuando yo empecé a trabajar en esto, en Suma, en el 2003, me parece que era, sí que la pedagogía era importantísima, claro. Y que muchos clientes oían por primera vez muchas palabras que decíamos. Claro. Ahora los clientes vienen con el glosario aprendido de casa muchas veces, ¿no? Qué bien. Lo que sí que es cierto es que hay conceptos de diseño o de branding que todavía es importante explicar, ¿no? El comportamiento de marca es más importante que la marca, cosas de estas. Claro. Pero nos encontramos cada vez con clientes más
más cultivados sí. este mundillo. Sí, entonces esto, claro, os da más margen. Las dinámicas de co-creación son cada vez más frecuentes en agencias de marca. ¿Sabrías explicarnos por qué y qué aportan? Bueno, mira, esto está en todas las propuestas que hacemos en Mucho. Sí. Hay una slide que se llama, no le llamamos co-creación, pero es casi lo mismo, que le llamamos generar inteligencia colectiva. Vale. Para mí es algo que tiene todo el sentido del mundo y se lo digo a mis clientes. Sí. Porque mira, nosotros sabemos mucho de branding, sí. que es y de marcas y de diseño y de creatividad, y que es una ciencia que cuando están como ciencia aplicada es transversal, ¿no? Sí. Como consultoría es transversal. Pero claro, yo cada semana cambio de sector. Sí. Estamos en gestión de aguas, en televisión, en un hotel, en cosas que no sabía ni que existían. Entonces les digo al cliente, de marcas yo sé más que tú, pero tú de un negocio tú sabes muchísimo más que yo. Entonces, yo solo no haré bien el trabajo, tú solo no harás bien el trabajo. Tenemos que buscar metodologías ágiles para hacer este trasvase de información y que todos generemos inteligencia colectiva. Qué bien. Porque si no, nos haremos una mesa sin patas o unas patas sin mesa, ¿no? Sí, total. Y la siguiente pregunta es, ¿qué metodologías utilizáis para co-crear junto con el cliente? ¿Es una metodología propia? Bueno, lo que puedas contarnos. Sí, es una metodología propia que de hecho... pero bueno, inspirada por muchos lados, y donde... Bueno, que no deja de ser bastante clásica y además es también adaptable o versátil en cada caso, ¿no? Pero se podría simplificar diciendo que es análisis, ¿no? Estrategia y creación, ¿no? ¿En qué proceso lo hacemos? Pues básicamente hay diferentes maneras de sacar información de ahí. Hay desde cuestionarios y depende del tipo de cliente y del tipo de encargo. Puede haber entrevistas que hagamos con diferentes perfiles del cliente o de stakeholders, consumidores, referentes, competidores, reguladores, quien sea. Sí. Hay momentos de workshop, de taller, pues cosas que presentamos, que preparamos, juegos, dinámicas específicas. Básicamente estas cosas. Y entonces lo que sí intentamos generar siempre con ellos es la narrativa de marca. La idea de crear la narrativa de marca, la historia fundamental de la marca, es un ejercicio que hacemos, que por supuesto después nosotros matizamos, mejoramos, afinamos, pero que hacemos live con el cliente, mano a mano en una sesión de taller, de workshop, que suele ser además muy divertida, muy profunda, muy loca, y como decía, cuando lo hacemos juntos nos puede llevar a lugares que ni los de un lado ni los del otro se esperaban. Claro. ¿Las tenéis montadas para que sean divertidas? ¿No? O sea, ¿cómo lográis que sean engrescadoras, por decirlo, que enganchen? Hombre, tenemos la suerte que la mayoría de clientes, un proceso de diseño de rebranding para la mayoría de clientes es la reunión divertida del mes ya per se, ¿no? No sabía esto, qué bueno. Pero claro, lo que pasa es que lo que tienes que conectarlo a lo suyo. Es decir, si nos ponemos a hablar solo de colores, pues si te gustan los colores te seguirá, si no, no. Es verdad. Ahora, si lo conectamos más a su día a día y a sus cosas, a la competencia, referentes, etcétera, etcétera, ideas, digamos, más tangibles, les va a poner más cachondos, ¿no? Sí. Y, bueno... Es un poco como el psicólogo, ¿no? Interesante. ¿Cómo? Es un poco como un rato de psicólogo de su marca o de su proyecto. Sí, o de psicólogo, o de chamán, o de medium, un poco este rollo. Sí. Y después, tú y yo, ahora que no nos oye nadie, a todo el mundo le encanta que hables de él. Sí. Entonces, claro, estar 4 horas encerrado en una sala con un montón de tíos hablando de ti, si lo haces con ilusión y con argumentación, ¿no? Y con sentido, sobre todo, sentido de la posibilidad,
con la sensación de sé de qué va tu historia. Exacto. Y tengo la sensación que la puedo llevar mucho más allá. Claro. Esto es engrescador de collons. Ya lo creo. Entonces, la siguiente pregunta es, ahora entro un poquito en detalle, perdona, parece investigación espío industrial, pero nos interesa. ¿Cómo se le comunica al cliente? ¿Quiénes intervienen? ¿Dónde tienen lugar? ¿Qué información lográis recopilar? ¿Qué es de utilidad? O sea, un poco entrando un poquitito más en este tipo Esto es eso tan difícil que te decía que tiene que hacer muy rápido la persona que va a hacer la propuesta de trabajo. Sí. Una propuesta de trabajo es mucho más que una lista de outputs con un número al lado, que es el precio, sino que se detalla, en una buena propuesta de trabajo detallas los inputs, los outputs y los procesos de cada fase. Vaya. Entonces, ese primer trabajo, es decir, la visión y la bajada a un documento y a una ruta, a un calendario, a quién participa en cada paso, lo tiene que hacer esta persona al principio de todo y después lo gestiona el project manager, que puede tener que cambiar cosas, añadir, quitar, ¿no? Y entenderlo y comunicarlo a lo largo de todo el proceso. Claro, pero ya desde el minuto cero es parte del rebranding, vaya. Sí, claro. El precio nunca es logo vale 10 euros. El precio tiene que ser, para el logo tenemos que hacer este análisis que implicará estos procesos donde participarán estas personas, durará este tiempo, se tangibilizará en una reunión en este lugar que durará aproximadamente 2 o 6 horas o las que sean, ¿no? Y después de aquí habrá este output, aquí habrá tal. Entonces, especificar todo desde el principio es muy importante. Sí. Bueno, también para saber hacia dónde va, ¿no? Está muy bien. Vale, ¿cómo lográis tangibilizar un intangible? ¿Utilizáis algún tipo de métricas para evaluar el impacto económico de la intervención en la marca, por ejemplo? Esta es en algunos casos esto forma parte del proyecto, pero tengo que decir que es la menor parte, ¿eh? Vale. Y creo que esta es una de las grandísimas asignaturas pendientes de nuestro sector, porque es algo que, claro, el mundo de la tecnología nos va a comer la tostada si no somos capaces de gestionar esto de una manera más detallada, más específica, ¿no? Los KPIs que puede generar el A/B testing y cosas horribles como esta, ¿no? Robots probando colores o botones en diferentes lugares. A un gestor de marca yo entiendo que le dé mucha seguridad, porque le da un porcentaje que es verdad. Sí, claro. Entonces, yo ahí tengo mucha empatía con los clientes. Es verdad que nunca lo propongo porque eso no te va a llevar a lugares que no existan. Claro. Porque niega la creatividad y niega la visión y por tanto niega la estrategia, pero en términos de management, de gestión de la marca, sí, tenemos que buscar maneras serias, reales, de dar información en ese sentido. Sí que hay algunas cosas que se hacen o se pueden hacer, sí que hay KPIs aceptados por todo el mundo, como pueden ser el precio, la cuota de mercado, la valoración de consultoras externas como Interbrand, Brand Finance, etcétera, ¿no? Que también, que tienen una cierta dosis de ciencia. Pero es algo que el sector tiene que mejorar sin duda. Sí, supongo que es hacia donde iremos. ¿Qué sitio ocupa el perfil del diseñador en este primer momento de contacto con el cliente? Es importante su aportación, pero un poco ya la hablamos porque vosotros ya estáis en todos lados. Yo creo que es muy importante, ¿eh? Porque claro, que cuando nosotros, creo que es de nosotros, pero también, claro, al cliente lo primero que haces con él es enseñarle proyectos. Entonces estos proyectos, si el diseñador es capaz de explicarlos con argumentario más allá de que mola o no mola, le dará una seguridad al cliente brutal. Es decir, esto tan bonito que estoy viendo en la pantalla, entiendo que tiene una razón de ser y un objetivo y ha tenido un beneficio. Y esto me lo está contando un creativo. ¡Wow! ¡Qué poder! Eso es muy poderoso. Por tanto, el portafolio es la principal arma comercial de cualquier estudio y tiene que estar muy razonada. Por eso es muy importante en la web tener case studies, por ejemplo. Claro.
Claro, perfecto. Vale, las últimas preguntas están más dirigidas a hablar del futuro del branding como sector de actividad en donde los perfiles que participan tienen que empezar a conocer cómo habla el otro para poder trabajar la marca de manera conjunta y un poco más holística. Entonces, son tres últimas. ¿Qué conocimientos extra consideras importante que un diseñador controle si quiere dedicarse al branding? Bueno, claro, para mí serían casi todos, ¿no? Pero sin duda tiene que saber algo Venga, algo de todo lo que pueda baja las expectativas, alimentar el primer nivel de contexto. Es que, de verdad, lo precioso y súper poderoso del diseño es que está en todo. Ya. Es que está en todo, es que no necesita ni ser visual, es decir, diseñar es una manera de pensar, de organizar, Entonces, claro, el diseñador es un consultor para empezar, ¿no? Sí. Entonces, no puede estar aislado, no puede hablar de diseño. Un diseñador el diseño es tanto belleza como utilidad. Sí. Si nos aislamos, no nos conectamos. Entonces, ¿qué conocimientos? Bueno, pues a poder ser todos, ¿no? Y como no puede ser, un mínimo sería, pues, el contexto casi los 4 palos que salen en un periódico. Tiene que saber algo de cultura, más allá del diseño, que el diseño, por supuesto, es cultura, pero tiene que saber algo más de creatividad de otras artes. Tiene que saber algo de sociedad, sociología, lo que los alemanes llaman Zeitgeist, ¿no? El espíritu de los tiempos, algo de historia. Tiene que saber algo de economía y empresa. Claro, es que mis alumnos de máster, hay alumnos de máster que llevan 10 años trabajando y algunos con muy buenos resultados como diseñadores que no saben definir qué es la inflación. ¿No? O el margen comercial, claro, los clientes invierten en diseño para aplicar un margen, ¿no? Claro. Bueno, sí, unos mínimos, o quién es el distribuidor, quién es el comprador, quién es el vendedor, un mínimo de modelo de negocio es imprescindible. Y después hay una cosa más que esto es importante para los diseñadores y para todos, para mí también, que ¿no? Y tenemos que refrescarnos continuamente, que es la nueva tiranía, que es el tema de la tecnología. La tecnología se nos ha ido de madre y tenemos que vigilarla. Entonces tenemos que saber todos un poquito de tecnología, que ahí igual hay diseñadores que saben más que los estrategas, y eso sí que los jóvenes lo tienen más cerca que otros. Esto es verdad. ¿Cómo puede un perfil creativo formar parte del trabajo estratégico desde el inicio? Siempre te digo, olvídate de tus jefes, piensa en los otros, en los que ya vienen y tú los ves y ya tienen la etiqueta puesta. Lo primero es escuchando, lo que te decía, lo que te he ido diciendo todo el rato. Para mí el concepto de briefing es importante, aunque no desde un punto de vista creativo, pero desde un punto de vista de aprender cuál es el contexto, las fronteras o los objetivos a los que me voy a enfrentar en mi trabajo creativo. Entonces, yo te diría que lo principal es escuchar. Escuchar, 2 orejas, una boca. Vale, ¿y qué herramientas tienen los diseñadores que son muy útiles para la marca y están infrautilizadas? Igual esto lo nombraste con lo de síntesis, igual te queda algo por decir o igual... Estaba pensando en eso, esa capacidad de síntesis. Mira, es algo que también son cosas que me han enseñado bien mucho, no solo mis jefes, también mis compañeros que no son mis jefes. Es esto, ¿no? Que tiene que ver con la síntesis, ¿no? Un logotipo es algo que te tiene que comunicar muchísimas cosas, ¿no? Pero que te puede tener que hasta emocionar, que te puede tener que hacer pensar en tu abuela, no sé qué, la Navidad del 84, lo que sea, pero todo eso tiene que poder pasar a 120 kilómetros por hora cuando vas con el coche por la autopista y cruzas una valla y ahí hay un logo, ¿no? Es verdad. Entonces, realmente, los diseñadores tienen un trabajo muy difícil también, Sí, es verdad esto. Muy difícil, y al mismo tiempo no solo eso tiene que pasar a 120 kilómetros por hora cuando ves un logotipo, sino que ese logotipo lo ves entre miles de otros logotipos, ¿no? Entonces no se puede parecer a ninguno, tiene que ser diferente, hacer ese trabajo, hablarte solo a ti y al mismo tiempo a otro tipo, decirle otra historia, ¿no? Otra conexión emocional totalmente diferente. Dice uno
un sociólogo, ¿no? Que el aire es un compuesto de oxígeno, hidrógeno y publicidad. Entonces, en este aire tienen que conseguir todas estas cosas los diseñadores. Y los gestores de marca, los marketingianos, los empresarios son incapaces de hacer esto sin pegarte una chapa de media hora, ¿no? Sí. El diseñador, pumba, lo hace. Eso no quiero decir que venga de la inspiración, ¿eh? Para mí viene de un proceso de trabajo, de pensamiento y tal y cual. Pero el resultado, esa capacidad de síntesis y al mismo tiempo de emoción, es brutal y es el superpoder fundamental de los diseñadores buenos. Ay, genial acabar la entrevista con un superpoder de los diseñadores, ya que no decimos tanta caña. Bueno, pero yo les doy caña porque confío, porque creo que es muy difícil lo que hacen y confío mucho en ellos y me sabe muy mal cuando no se toman en serio las posibilidades que tiene su ciencia, su arte, su religión, no sé cómo decirte. Yo siempre digo que somos un colectivo con la autoestima muy baja, porque no nos damos cuenta muchas veces no nos damos cuenta el valor que damos. Muchas veces damos valor y no nos damos cuenta. Sí. También es verdad que tiene un problema, precisamente por este poder. La otra cara de este poder es que el diseño, al ser una cosa tan universal, tan popular, tan accesible, y por eso está en todos lados, es una cosa en la cual todo el mundo se atreve a opinar. Esto dicen algunos entrenadores de fútbol, ¿no? Recuerdo que lo decía Valdano, y perdona por asimilar, por hacer una metáfora futbolística tan machirula, pero él decía, joder, yo llevo 20 años, me entrené toda la vida, jugué 20 años como profesional, llevo 10 años entrenando los mejores equipos del mundo, pienso durante semanas si en este partido voy a poner a este o al otro, y me voy un día al supermercado a comprar y la cajera o el pescador me pega bronca. Me pega bronca y me dice que no tengo ni idea. Y claro, a los diseñadores les pasa lo mismo. Sí, es decir, es verdad. Pero la manera de defenderse a esto son los argumentos, ¿no? Cuando el cliente te dice todo muy bien, pero verde. Dices, no, exacto. Pero ¿por qué no? Sí. Si es porque el azul mola más, has perdido. Sí, es verdad. Si es azul por pam, 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 ahí estás. Entonces, bueno, tenemos la autoestima muy baja, pero también nos la han bajado mucho todos los pesados que básicamente nos han dado su opinión sin tener ni idea. Hay que defenderse con argumentos. Hay que defenderse con argumentos, estoy totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias por esta entrevista y por tu tiempo. Ha sido un gusto, Karina. Es muy divertido charlar contigo. Ay, muchas gracias, Joan.